En este video les voy a hablar de ética de la comunicación en tiempos de emergencia. Y voy a referirme esencialmente a los medios masivos de comunicación, y en ese elemento de medios masivos de comunicación voy a hacer una parte muy especial para lo que tiene que ver con las redes sociales, haciendo la siguiente claridad. Las redes sociales tienen dos características muy particulares, que es la inmediatez y la viralidad. La inmediatez es la rapidez con que un mensaje llega a sus receptores, y la viralidad es la cantidad de receptores a la cual le puede llegar ese mensaje. Hay que tener en cuenta que en las redes sociales rueda mucha información falsa, y entonces cuando uno va a trabajar, a enviar mensajes en redes sociales, tiene que tener en cuenta que WhatsApp, Instagram y Twitter no son confiables para mandar información que revierta cualquier tipo de confidencialidad, y bastante peligrosa en este tiempo donde hay cierto temor, cierto miedo, porque imágenes, videos y audios que circulan en estas tres redes, Instagram, Twitter y WhatsApp, en 90% son falsas. Cuando usted vaya a enviar una información de esas redes, tenga en cuenta que la fuente sea confiable. En este tiempo de emergencia, ¿cuáles son las fuentes confiables para que usted pueda mandar un mensaje? Los medios masivos de comunicación reconocidos local, regional, nacional e internacionalmente. Los organismos policiales y los organismos gubernamentales. De esas tres fuentes puede usted mandar con confiabilidad cualquier información, pero si no viene de allí, tenga cuidado, porque puede ser información falsa y pone en peligro la ética, la disciplina y la integridad de las personas, teniendo en cuenta que esa información falsa puede crear pánico, crear temor, dañar imagen, etcétera, etcétera. Voy a ilustrar esta charla con un ejemplo tomando como modelo el cuento de Gabriel García Márquez. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Es una narración tomémosla de la sabiduría popular, de la oralidad. Inicialmente, cuando García Márquez presenta la obra en un congreso de literatura, la narra en forma oral, y dice al final que van a ver la diferencia cuando la escriba. He allí el gran dilema de esto, que es lo siguiente. En su cuenta de Twitter, el gobernador nos anuncia que se ha detectado el segundo caso de coronavirus en Valledupar, y que esa persona tuvo contacto más o menos con 80 personas, y que de esas 80 personas ya hay 8 personas de su núcleo familiar que tienen síntomas de coronavirus. Eso pues genera una inquietud, genera ansiedad en la comunidad, porque el gobernador, pues, como le decía antes, la inmediatez y la viralidad, inmediatamente, pues, en fracciones de segundo, miles de personas reciben el mensaje y comienza, pues, a ver el procesamiento de la información, y lo que se mira inicialmente en lo negativo. Debido a ese escrito que el gobernador envía por Twitter, los medios masivos de comunicación se preocupan por esa información, y hay un desacierto en esa información, porque algunos periodistas, algunos medios toman la información de Twitter y amplían la noticia o amplían la información, y comienza pues a regar la información
es un desacierto grande. Acertados los periodistas que van a la fuente donde el gobernador, pero se equivocan también porque el gobernador no es la fuente primaria, no es la fuente de veracidad, no es la fuente de seguridad. Tendrían que ir a donde los organismos gubernamentales, a donde científicos, donde médicos, a tratar de comprobar si era cierta qué tan veraz era esa información. Y entonces, ¿qué sucede? Que al hacer la entrevista al gobernador, el gobernador en los medios masivos de televisión y de radio, el gobernador deja unos hilos sueltos que van luego a convertirse en el comienzo o en el principio de la narración que se va a generar entonces, igual que en el cuento de García Márquez. En el cuento de García Márquez, una señora de 70 años dice que algo muy grave va a suceder en este pueblo, y esa información que reciben sus dos hijos rueda por el pueblo y termina el pueblo organizando una información que no era real y que termina pues con la destrucción del pueblo. El pueblo queda solo. Aquí hay dos sentencias o dos presentimientos del gobernador, donde dice: a partir de ahora prendemos las alarmas, y en otra dice: el virus está rondando por toda la ciudad. Aquí es importante hacer un paréntesis en la cuestión que tiene que ver con la oralidad. La oralidad es propia de nuestros pueblos, y nuestros pueblos son muy dados a tejer mentiras, a tejer miedo, a tejer fetiches, a tejer mitos dentro de esa oralidad. Y hago el paréntesis para mostrar que el trabajo de García Márquez, más que ser un escritor retórico, un escritor de figuras literarias adornadas con florituras, es un escritor que recoge la cotidianidad de la oralidad costeña, y más que todo la hipérbole. Y esa hipérbole es, repito, mentira, es miedo, es imaginación, es fetiche. Y cuando comienzan a estudiar a García Márquez los críticos europeos y los críticos norteamericanos, no encuentran esa retórica elegante, esa retórica de los clásicos, esa influencia de la literatura norteamericana en cuanto a la retórica, ni mucho menos de la literatura española ni de literatura francesa, sino que es una metáfora cruda, una hipérbole muy popular. Entonces, eso me lleva a decir a mí, a afirmar que la metáfora popular, la metáfora de García Márquez, no tiene propiedad intelectual. O sea, a ningún autor podemos endilgarle que haya inventado una metáfora de esas. Esa metáfora, esa popularidad, esa oralidad que nos permite escribir en el tiempo, en el viento y en el tiempo muchas cosas, es propiedad del populis, del pueblo de Macondo, si estamos dentro del contexto garciamarquiano. Entonces, el gobernador prende las alarmas, y el gobernador dice que el virus está rondando por toda la ciudad. Es ahí donde al día siguiente encontramos que en Valledupar había mucha gente botada en las calles, en los supermercados, en el mercado público, en las tiendas, comprando cosas, provisionándose de cosas, pero no para encerrarse, no para aislarse, sino para irse, para huir del pueblo. Y dentro de toda esa conjetura que hizo la gente, de pronto hasta dijeron que el coronavirus daba diarrea porque llevaban más papel higiénico que comida. Eso, pues, la gente sale, la gente comienza a irse de Valledupar, y es tan fuerte el éxodo que muchos pueblos cerraron porque iban los infectados a llevar el virus a su pueblo. Manaure cerró frontera, Pueblo Bello cerró frontera, Atanque cerró frontera, los indígenas cerraron frontera, y la gente
estaba muy nerviosa, muy despavorida a través de esa información, a través de esa información que se había dado. En tiempos de emergencias, las redes tienen un uso especial, un uso común, que tiene que mirarse, que es que el uso de las redes tienen una prioridad. Y es la prioridad para quienes están tratando de organizar, de colaborar en el alivio de la emergencia, en el alivio de la pandemia. Hoy están ocupados en las redes personas en teletrabajo, están ocupados en las redes los médicos, están ocupados en las redes científicos trabajando por el alivio de esta emergencia. Los estudiantes, los docentes, estamos en ese proceso también, usando las redes para la emergencia. Pero hay una cantidad de gente, hay millones de personas haciendo mal uso de las redes. Ese mal uso de las redes, porque es a nivel mundial el mal uso de las redes, es a nivel mundial el aislamiento, y la gente encontró en el móvil la única forma de distraerse, y nos puede llevar esa indisciplina, esa falta de ética en las redes a que haya un apagón en el ciberespacio. Si estamos aislados físicamente, pero las redes nos tienen unidos en la distancia, y hay un apagón en el ciberespacio por mal uso de las redes, entonces va a haber un caos bastante complicado en cuanto a la comunicación, esencialmente en lo que tiene que ver con la solución, con la efectividad que tienen las redes para apoyar la solución de la problemática que estamos viviendo. Finalmente, recomendarle 3 lecturas importantes. La lectura además de la lectura de García Márquez, algo muy grave va a suceder en este pueblo, recomendarle la lectura de La peste de Albert Camus, recordarles, remitirlos a Marco Aurelio Augusto, el emperador Marco Aurelio Augusto. En su época hubo una peste, que es bueno revisar ese momento que pasó allá. Y la Biblia tiene 68 versículos que tratan o que hacen referencia a pestes de la humanidad.